Bueno, recordando un poquito de la anterior clase, pues cuando ya tienes clara el aprendizaje y todo eso, pues una cosa importante es ya pedir que el cliente se comprometa, ¿no? Incluso durante la entrevista, cuando estás entrevistando y el cliente te dice, ¿no? Algún motivo. Uy, no, esto sí que yo compraría, necesito sí o sí. ¿No? Entonces, pues algunas personas te dicen eso de forma hipotética, porque son a veces medio exageradores, etcétera, ¿no? Entonces, vos ese ratito, a propósito que usted dice, yo tengo una solución que es parecida, ¿no? ¿Se animaría usted a establecer ya mismo? Entonces, si él es realmente, ya mismo algún trato, le dice, ¿no? Entonces, si él es realmente una persona que no es exageradora, te va a decir, ¿en serio? A ver, muéstrame y ya te va a pedir una próxima reunión. Ahí vos le dices, no, ya, haremos una próxima reunión y le voy a mostrar más o menos qué tengo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo del compromiso. Hay una etapa en la que nosotros queremos vender, ya, cuando ya sacamos el prototipo, pero nuestro objetivo no es vender, sino más bien aprender, ¿no? Y deshacernos de las personas que nos dejan ahí a medias, digamos, ¿no? Que nos dejan medio entusiasmados, etcétera. Bien, las reuniones no fracasan. Las reuniones fracasan o no tienen éxito. Cuando fracasan son cuando, pues, te están dejando a medias, ¿no? No te están dando compromisos reales. Mientras que en una entrevista, pues, después de que alguien te ha demostrado real interés, entonces, pues, tú podrías preguntarle si realmente ya compró y si estaría interesado en una próxima reunión, porque vos tienes algo, digamos, ¿no? Entonces, pues, en una siguiente. Pero si no, pues ellos te van a decir, no, no, está bien, por ahora no, gracias, ellos te van a decir, entonces, bueno, ellos no están interesados, ¿no? Entonces, pues al final de tu proceso de entrevista podrías hacer este tipo de preguntas para afianzar realmente, ¿no? Para probar al final, ¿no? Tipos de compromiso ya hemos hablado, ¿no? Un compromiso de tiempo, reputación, financiero, etcétera. Pues posibles después, etcétera. Bien, ahora. La clave está bueno, la pregunta importante está en cómo encontramos personas para entrevistar, ¿no? Bien, hacer invitaciones, digamos, escribir a muchas personas a ver si te responden es algo tedioso, frustrante, como vos mismo dijiste, Shirley, ¿no? Entonces, pues puede ser que te digan no, etcétera, y te dejen en visto, etcétera. Eso puede ser frustrante, dicen, ¿no? Pero si encuentras un hito de 100 que mandas y luego a ese un hito le haces una entrevista en donde muestres claramente agradecimiento y respeto por su tiempo, ¿no? O sea, si no te estás yendo, digamos, no estás haciendo preguntas repetitivas, cosas de tipo, entonces y además esa persona ve que tú de verdad quieres solucionar ese problema, ¿no? Que no estás queriendo vender algo o que no le estás queriendo engañar, etcétera. Entonces esa persona puede ser que te presente a otros más, ¿no? Entonces pues ahí se puede aprovechar estas invitaciones que se llaman a puerta fría. Bien, serendipia, ¿qué es eso? Digamos que vos estás caminando un día, o no sé, alguien te presenta o lo ves a alguien en un internet, por decir, no es una exageración, pero lo ves a alguien por internet haciendo trading. Entonces te acercas y le charlas de forma inesperada, eso se llama serendipia, ¿no? Entonces, pero si es, o no sé, estás en una conferencia de traders y de repente le hablas a alguien, ¿no? De forma así, ¿no? De forma informal, pues eso se llama serendipia, ¿no? El problema, si te parece extraño hablar de esta forma, ¿no? Es porque eres muy tímido o porque estás siendo demasiado formal. Entonces, bueno, vos estás planeando hacer tus conversaciones de forma muy formal, entonces eso así te darías cuenta. Bien, pero para encontrar personas podrías utilizar excusas, por ejemplo. Hola, estoy haciendo una investigación, soy un estudiante de tal cosa, no estoy haciendo mi tesis, ¿será que podemos charlar un ratito? Quiero investigar este problema, ¿no? Y encontrarle una solución y así, ¿no? Podrías encontrar. O por ejemplo, en el libro dan un ejemplo que había un investigador que dice que no encontraba gerentes de cafés, nadie le daba tiempo, nadie le quería hablar, hasta que un día el autor del libro dice que se acercó y le dijo, a ver, vamos a un café, van a un café, empiezan a tomar un café y dice que él le dice a la mesera, disculpe, ¿será que puedo hablar con el gerente? Y la mesera se asusta. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? No, es que solamente que este café está muy rico. Quisiera que me cuente un poquito de dónde compran el café, esas cositas. ¿Cómo hacen? ¿Qué hacen para tener un café tan rico? ¿No? Yo soy un,
¿cómo se dice? Un admirador del café. Entonces dice, ah, claro, sí, a ver, déjeme ver. Entonces, le había ido a hablar al gerente, el gerente había ido y se había puesto a conversar, ¿no? Entonces, ¿ves? Entonces, bueno, es a veces poner una excusa creativa, pues te ayuda a conseguir. Otra opción es, por ejemplo, dice que él también estaba haciendo una evaluación, una investigación de usuario para oradores famosos. Quería hacer un producto para oradores famosos, pero encontrar estos oradores o a estos artistas famosos era muy difícil. Así que, ¿qué tuvo que hacer él? Él dice que consiguió trabajo en los camerinos, ¿no? Entonces, pues mientras los oradores famosos estaban ahí en los camerinos, ¿no? Él se ponía a hablar con ellos como si fuera una conversación, ¿no? Entonces, un trabajo que le hubiera costado miles de dólares, hubiera sido muy difícil, le hubiera llevado mucho tiempo, pues le fue fácil porque él se mezcló, ¿no? Entre el personal y así consiguió conversaciones de personas famosas, ¿no? Entonces, bueno, te voy a dar a partir de aquí algunas muchas más ideas, ¿no? Por ejemplo, puedes crear una página web o lanzar es lo que decíamos, ¿no, Shirley? Podemos lanzar una aplicación ya lo más antes posible. ¿Con qué fin? Simplemente con el fin de recopilar números y luego hablar con ellos, ¿no? Entonces dice, esta es una buena forma de conseguir. Otra opción es que ellos te busquen a ti, no que tú los busques. ¿Cómo? Puedes organizar un meetup, ¿no? Una conferencia virtual, etcétera, pues, y como tú lo has organizado, como tú haces la presentación, etcétera, entonces la gente te va a tomar más seriamente, ¿no? O podrías dar clases de algo, etcétera, y luego conversar con esos estudiantes, ¿no? Con el fin de sacar, ¿no? O sea, simplemente conversar y de acuerdo a eso sacar información, ¿no? Más formas. Podrías hacer un post en Facebook, ¿no? Él dice un blog. En nuestro medio no se maneja mucho, pero podrías hacer un post en Facebook, no sé, con alguna información importante, etcétera, y al final del post pedir, ¿no? A las personas que se comuniquen contigo, ¿no? Para discutir sobre el tema, yo qué sé, ¿no? Entonces ese post compartirlo, etcétera, y así se podrían comunicar. Y bueno, ser creativo. Por ejemplo, dice que una vez un tipo quería saber la opinión de los decanos de varias universidades. Difícil encontrar a los decanos, ¿no? Que siempre están ocupados, que yo sé qué, etcétera. Es que había hecho, había organizado una pequeña reunión cada 15 días en los que se organizaban, se hablaban todos los decanos, ¿no? Y como esa persona organizaba esa reunión, pues entonces se conoció con todos los decanos y en la mesa de la reunión, pues hablaba con todos, ¿no? Y así pudo conseguir, ¿no? Y por último, es que alguien te presente, ¿no? Pues él dice, por ejemplo, los profesores son una fuente interesante de contactos o un conocido que te presente a alguien que te diga, mira, esta persona hace, te cuento, te presento, ella está haciendo una investigación sobre esto. Ah, sí, en serio, ah, hola, mucho gusto, ¿y qué estás investigando? Y ahí se pone a conversar, ¿no? Entonces, esa es una forma de conseguir información, ¿no? Y como te decía, los profesores universitarios son una fuente de muchos conocidos y puedes ir donde un profesor para que te presente a sus conocidos, digamos, ¿no? Y así te puedas conseguir personas. Otra es que solicites asesoría, ¿no? Entonces, por ejemplo, vas donde alguien y le dices, ¿me puedes asesorar? ¿Sabe? Tengo un problemita, quisiera investigar esto. Y dice que las personas, bueno, este libro dice así, ¿no? Las personas les gusta asesorar, ayudar, guiarte. Pero bueno, tienes que respetar su tiempo también, ¿no? O sea, tienes que ser bien puntual en lo que vas a querer investigar. Y por último, cobrar favores. Si en algún momento alguien le ha dicho, ah, qué interesante tu aplicación o está interesada en lo que le estás ofreciendo, pues aprovecha y dile, aunque bueno, esta no es una buena técnica, dice él, pero bueno, puedes aprovechar si alguien en un pasado te animó a hacer un proyecto. Eso es. Bueno, una reunión para entrevistas. No hagas, bueno, si no puedes hacer una reunión informal, ¿no? Tienes que ser siempre una reunión en el que el usuario te va a dar su tiempo. Entonces no hagas que la reunión parezca de ventas, que le estás ofreciendo un producto, jamás, ¿no? Entonces, el planteamiento debería ser este, dice, ¿no? Y aquí te da una receta. Dice, le tienes que decir que eres un emprendedor, ¿no? Que busca una solución X, ¿no? Está buscando o tienes una visión determinada, ¿no? Entonces, con eso empezarías. Te presentas así directamente y dices, soy un emprendedor que estoy haciendo una aplicación y bueno, busco solucionar este problema. No le hablas
No le hablas de tu aplicación, sino de la solución a un problema determinado, ¿no? Bien. Después de eso, no evites confusiones, que no piense él que le estás queriendo vender tu aplicación, sino hablarle, ¿no? Que estoy recién investigando, estoy conociendo qué quieren los clientes, o sea, decirle en qué etapa estás, ¿no? Y dile, no, mire, yo no, lo que pasa es que yo no pertenezco mucho al rubro del trading, no conozco esto, entonces, bien, yo quisiera que usted me ayude, ya que usted conoce, es una persona que sabe más de eso. Entonces, quisiera que me cuente su experiencia y eso, ¿no? Entonces, así vos te pones, demuestras que quieres, necesitas, ¿no? Pues ayuda, ¿no? Después de eso, los pones en un pedestal. Y dices, usted, según me han contado, pues tiene experiencia haciendo trading, usted conoce del área. Y miren, me sería de muchísima utilidad que usted me cuente, ¿no? Su experiencia, sus conocimientos. Entonces, bueno, le pones en un pedestal. Y por último, ¿no? Entonces, por eso he venido para entrevistarle. Y bueno, quisiera empezar con esta preguntita, así, ¿no? Entonces, si es una reunión, si es, no es, esto no es algo informal, esto ya es algo formal, ¿no? Pero esto sería en el caso de que estás siendo, por la necesidad, pues empujada a hacer una entrevista. Mira lo que dice aquí, la gente quiere ayudarte, pero le da terror que vos vayas a perder su tiempo, así que tienes que especificar claramente qué necesitas y cómo ellos podrían ayudarte en una entrevista, ¿no? Entonces, bueno, digamos, yo no conozco de trading y de alarmas, ¿no? Y mi solución más o menos va por ese lado, le dices, ¿no? Entonces, por eso ya me han dicho que usted tiene una experiencia en esa área y por eso quisiera que me explique, por ejemplo, y ahí empiezas, ¿no? ¿Usted usa alguna herramienta de alarmas para indicadores técnicos? Y ahí vas, ¿no? O sea, así vas. Siguiente. Bien, ahora, las videollamadas son una forma de ahorrar tiempo porque vos no tienes que estar yendo donde el usuario, sentarte, esperarle, ubicarlo, etcétera, ¿no? Vos misma te has dado cuenta que hacer entrevistas fijas es bien jodido. Entonces, podrías utilizar las entrevistas, las videollamadas. El problema es que una videollamada no es algo que uno disfruta, digamos, ¿no? A no ser que le veas la cara a esa persona y te charle de forma agradable, ¿no? Es muy diferente que cuando te tomas un cafecito, charlas, conversas con esa persona, la conoces, ¿no? Pero para una videollamada ese es un poco el problema, ¿no? Pero si tú haces lo posible para que esa videollamada pues se convierta en algo placentero, ¿no? Entonces, pues esa videollamada podría ser útil, ¿no? Entonces, trata de que en esa videollamada pues se hagan amigos, sea alguna conversación agradable, habilita tu cámara, háblale, ¿no? Que sea una bonita charla, interesante, como cuando uno habla con un amigo, ¿no? Uno a veces le encanta hablar con un amigo, disfruta, entonces así debería ser una videollamada, ¿no? Tu actitud tiene que ser bien clara. Vos no quieres vender, ofrecer tu producto. Vos no quieres convencerle a alguien. Vos quieres buscar asesoría. Esa es la clave. Vos quieres buscar ayuda, ¿no? Entonces vos desde el principio tienes que poner ese enfoque. Estás buscando asesoría, ¿no? Ahora bien, una cosa importante. ¿Cuántas reuniones, cuántas entrevistas deberías tener? Dice, entonces, pues lo correcto es deberías llegar entre 4 y 6 preguntas hasta llegar, digo, 4 y 6 entrevistas hasta llegar a un punto de saturación. ¿Qué significa eso? Que los usuarios te empiezan a decir ya casi respuestas parecidas, ¿no? Pero ¿qué pasa si vos vas a una entrevista, o bueno, mejor dicho, vos entrevistas a alguien y te dicen, bueno, sí, he usado alarmas en tal herramienta, ¿no? Y el otro te dicen, no, yo no he usado alarmas, pero sí he usado esto en tal otra herramienta. Y te está diciendo, ¿no? Y mi problema es que, pues, son muy caras. Uno te dice ese problema, ¿no? Y el otro te dice, el problema es que, pues, las alarmas no te llegan a tiempo en el celular. Entonces te están dando respuestas muy diferentes, necesidades y problemáticas muy diferentes. Y en ese caso, pues, es de donde viene ahora ya el siguiente capítulo, ¿no? Ese es un problema en relación a la segmentación. Bueno, pero hasta aquí alguna pregunta respecto de conseguir entrevistado, Chile. Sí, muy complicado. Hoy en la tarde envié varios mensajes así en Telegram a una cantidad de gente y la mayoría piensa que son estafas, otros te dejan en visto, otros, a ver, o sea, no hay ningún resultado, digamos. Entonces eso es lo que ahorita me estoy
estresando desde ya nomás. Entonces, Aquí estás, no ¿no? lo estoy viendo como buena opción, esto de los grupos, ni esto del Telegram, nada, digamos. A no ser hacer un tipo de evento que recién a ellos les llame la atención y puedan acudir con nosotros, digamos. En pocas palabras, que nos busquen, ¿no? Porque Exacto. nosotros buscar a ellos es bien complicado. Ahorita estoy viendo algunos mensajes y responden que es una estafa o que no moleste mejor, o sea, un montón de cosas. Entonces, no lo veo bien que estemos con eso. Exacto. Lo que te sugiere este libro, por ejemplo, ¿no? Hay varias ideas que te di aquí, que alguien te presente, pues que vos te metes en una charla o que organices un propio meetup, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces hay que ser creativo en cuanto a esto. Conseguir siempre ha sido un lío para nosotros, ¿no? Mm. Pero es que hacer un meetup también no es muy objetivo. Imagínense, yo hago un meetup, les digo conferencia virtual de trading o debate de trading, ¿no? Cualquier cosa llamativa. Pero si nosotros decimos conferencia sobre aplicación de alarmas de trading, tal vez eso no les va a llamar la atención porque ya han visto demasiadas aplicaciones que existen sobre ello. Pero si nosotros ponemos conferencia de trading, de operaciones de trading, ellos van a ir enfocados a ese objetivo y no al objetivo al que realmente queremos. Eso es lo malo de los meetups. Y la solicitud de asesoría, no, porque, o sea, piensan mal, digamos, cuando uno les habla. Piensan que es estafa, como le comenté. Ahorita sí me están respondiendo, no me está dando resultado eso. Bueno, veremos diferentes opciones. Pensé que iba a dar resultado, pero no está dando resultado. Peor. Y la otra opción, como te decía, es que buscar a alguien que te presente, ¿no? Pero igual te voy a tratar de ayudar con eso, entonces, específicamente. O sea, no puede haber conocidos, no pueden haber amigos, o incluso usted mismo, pero no tienen tendrían que tener exactamente el interés por el proyecto. Es decir, por ese tipo de aplicación deberían tener un interés, aunque sea por querer alarmas o necesitar alarmas. Porque de nada sirve entrevistarlo, por ejemplo, a Jesús, que es bien conocido de nosotros, pero él no tiene una necesidad de alarmas. No, ni siquiera usa alarmas. Ahora, la otra opción es que le pidas a ese conocido que te presente a alguien que sospeche que usa algo así. Hay un... Aquí me salté una parte porque, bueno, estoy resumiendo, ¿no? Pero te dice aquí las siete, ¿qué cosa? Los siete escalones, no sé qué, de Kevin Bacon. Según esa teoría, dice que nosotros conocemos a una persona. Pues digamos que vos quieres hablar con Evo, ¿no? Es muy famoso este Evo y difícil que vos llegues a hablar directamente. Pero dice que tú podrías, mediante las redes sociales, mediante algún lugar, tener un conocido que ese conocido tenga otro conocido y ese tenga otro conocido, así máximo, máximo. Imagínate Donald Trump, un súper tipo, ya mucho más difícil de alcanzar, pero podrías llegar a hablar con él utilizando eso, un conocido de un conocido de un conocido de un conocido. Así. Muy difícil, o sea, sería una bonita cadena, ¿no? Si es que encuentro a la persona ideal que conozca a Donald Trump, ¿no? Pero lo cual igual es muy complicado. Exacto. Bueno, paso a lo siguiente. Ahora bien, dice al menos al empezar, ¿no?, tu proyecto, deberías concentrarte siempre en un nicho específico de cliente, ¿no? Al menos al empezar tu investigación, ¿no? No siempre al empezar, no quiere decir que tu producto vaya justo a ese nicho, ¿no? Puede ser que después ya lo amplíes un poquito, pero bueno, tienes que empezar tu investigación con un nicho específico, ¿no? Puede que sientas que al escoger ese nicho, pues estés perdiendo otros posibles clientes, pero no importa, o sea, tienes que empezar por ahí. Porque, pues, si tú estás empezando un proyecto y desde el principio tratas de satisfacer a varios, al final vas a satisfacer a nadie. Así que siempre tienes que especificar a quién, ¿no? ¿Cómo te das cuenta si tienes un nicho bien identificado?
estas personas, ¿no?, tienen problemas y necesidades concretas, debilidades, problemas, ¿no?, que son, y además entre ellos son casi iguales, ¿no? O sea, los entrevistas y pues casi todos tienen ese mismo problema, ¿no? Ahora bien, si vos eliges un nicho específico y tú haces la aplicación para ese nicho específico, pues seguramente vas a tener que sacar otras funciones de la aplicación que ya habías creado más antes o que tenías la idea, ¿no? Y tal vez vas a tener que aumentar ciertas cositas, pero para satisfacer justo a ese nicho. No pienses en otros nichos, porque si piensas en otros nichos, pues es posible que, digamos, le pongas un fondo rosado porque piensas que la aplicación se va a usar para señoritas, ¿no? Y de repente el nicho de varones te dice, no, ¿cómo puede ser rosado? Qué feo, ¿no? Pero vos no te importa, no te tiene que importar lo que te diga el otro nicho. Vos te tienes que concentrar en un nicho específico, ¿no? ¿Qué pasa si no tienes claro los segmentos, ¿no? Bueno, ¿cómo identificas? ¿Cómo haces para identificar un nicho? Entonces dice, elegí varias personas para hacerles las entrevistas. Una vez que tengas varias personas, ¿no?, pues empezá a hacer algunas entrevistas y empezá a dividirlos en grupos, ¿no? Identificando más o menos quién prefería, o incluso antes de hacer las entrevistas, pues tú ya tendrías una idea quién preferiría tu producto. Entonces, ya ahí tendrías un grupo un poco más pequeño. Luego, dentro de ese grupo de personas que usaría tu producto, entonces divídelas en subgrupos, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Digamos, traders que hacen trading con Bitcoin y además usan celular. Eso sería un grupo que tal vez le interesaría tu producto. Traders que usan computadora, pero lo ven rara vez, es otro grupo que también le interesaría, ¿no? Y así, ¿no? Habrían varios subgrupos que les interesaría tu producto potencialmente. De esos subgrupos, ¿no?, identificados claramente, entonces tú tienes que identificar además, ¿no?, dónde los puedes encontrar fácilmente, cómo los puedes encontrar. Entonces, una vez que has identificado esos grupos y además dónde los puedes encontrar y más o menos qué tamaño son, etcétera, ya puedes escoger de esos subgrupos uno que sea, y ahí escoge tú, ¿no? Si prefieres que sea rentable o si quieres más fácil encontrarlos, o sea, tú tienes que escoger de esos subgrupos, ¿no? Si tienes claro quién y dónde vas a encontrar ese segmento, entonces quiere decir que ya tienes un buen segmento, ¿no? O sea, esas son las dos claves. ¿Quién es ese grupo y dónde encontrar? Esas son las claves que tienes que saber al escoger los segmentos. Bien, ahora bien, cuando tú haces las entrevistas, ¿no?, puede ser que estés haciendo entrevistas a personas erróneas, ¿no? Y bueno, si preguntas a personas erróneas, pues vas a perder el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes si son interlocutores erróneos? Pues si pertenecen a varios segmentos, si no está bien clarito tu nicho de mercado, eso ya hemos dicho, ¿no? O cuando eliges un segmento de mercado que es muy difícil de construir un negocio en ese segmento, digamos, ¿no? Si es muy difícil, no tiene sentido. Y la otra opción, puede ser que tú estés haciendo un negocio, por ejemplo, para vender a niños. Pero bueno, realmente a los niños les interesa, pero ellos no compran. Los papás son los que compran. Entonces, en ese caso, tendrías que hablar tanto con los niños y con los padres, ¿no?, para investigar el mercado. Ahora bien, y así, ¿no? Hay negocios en los que no está implicado un solo tomador de decisiones, sino que podrían haber dos o tres tomadores de decisiones. Y en ese caso, ni modo, tienes que investigar y tienes que hablar con todos los implicados, no solamente con uno. Bien, entonces eso en cuanto a segmentar. No sé si tienes preguntas. Esta técnica es interesante, ¿no? Para segmentar, Shirley. La facilidad de encontrarlos. Eso sí es interesante, su Sí. facilidad de encontrar un segmento así. Sí, y mira, lo que él hace es escoger un grupo grande primero, de ese grupo grande escoger más o menos quiénes le gustaría el producto, y de entre todos esos que les gustaría el producto, los separa en subgrupos y de ahí escoge uno que sea fácil de encontrar y que también sea un poco rentable, ¿no?
Así hace él. Él recomienda así segmentar. Ay, ay, ay. ¿Mm? No, pero está mejor, digamos, que segmentar porque normalmente se hace la segmentación por buyer persona o por los datos, ¿no? Que es casi lo mismo, es lo mismo. Ujú. Los datos o el buyer persona. Sí. De todas maneras, él los clasifica así, ¿no? Por subgrupos. Puede haber varios subgrupos y él los coge uno. Ese grupo que más le interese, digamos, ¿no? Basándose obviamente en unas cuantas entrevistas o incluso haciendo investigación él mismo, ¿no? Por internet, yo qué sé, ¿no? Algo así. Bueno, digamos, dirigir el proceso. Dice, la entrevista no lo es todo. O sea, no tienes que pensar solamente en la entrevista y punto, ¿no? Para sacar el máximo provecho de la entrevista, pues hay que tomar en cuenta algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, cuando tú haces la entrevista, lo ideal es que por lo menos vayas entre dos personas a hacer la entrevista, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando vos estás haciendo la entrevista, ¿no? Puede ser que no te des cuenta, por ejemplo, que algo se te está yendo, ¿no? Algo te has respondido y vos no le has puesto suficiente la atención, entonces la otra persona ahí podrías reforzar. Otra cosa, y esa es la más grave, ¿no? Que si según vos, tú has escuchado algo, ¿no? Y vos presentas a eso al equipo. Pero bueno, nuestra mente es así, ¿no? A veces nosotros nos dejamos influenciar por cosas pues escuchamos algo que no era tanto lo que el cliente había dicho. Vos eso lo presentas al equipo y eso podría causar sesgos en la aplicación, ¿no? Podrías crear algo que realmente el cliente no dijo, pero vos lo interpretaste, ¿no? Entonces, bueno, para eso vienen las grabaciones y, bueno, él dice que deberías ir con otra persona más siempre a entrevistar, ¿no? O incluso alguna vez deberías invitarle a tus programadores a entrevistarlo a él, ¿no? Cosa que ellos vean qué tan útil es escuchar, que sientan a primera mano, ¿no? El problema. Entonces ahí dice el equipo debería involucrarse. Bien, entonces ahora, estas cosas provocan que la aplicación se atasque, ¿no? Pues llegas a un punto y resulta que no está avanzando, la gente se molesta porque cada vez tú estás cambiando cosas, ¿no? Algo así como lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué haces? Pues primero deberías preparar. ¿Cómo preparas? Tienes que tener claro qué harás en la conversación, qué preguntas harás. Y después de eso, si después de la entrevista, ¿no? ¿Qué compromisos vas a hacer? Eso no he visto en el plan, eso debería estar, por ejemplo, eso falta, ¿no? O sea, al final, digamos que has encontrado un entrevistado muy interesado, muy etcétera. Entonces, al final deberías plantearle un posible compromiso. Y al final, digamos, le digas, mire, estoy haciendo una aplicación que me gustaría mostrarle el prototipo. ¿Qué le parece? Nos reunamos tal fecha. Entonces, bueno, si él es realmente un cliente y realmente le ha interesado, te va a decir, ya, pues, súper bomba, tal, cuándo, etcétera, ¿no? Entonces, eso deberías tener planeado tú, ¿no? Otro, deberías investigar un poco acerca de tu interlocutor, ¿no? Buscar su nombre, yo qué sé, ¿no? Algo en LinkedIn, etcétera. Cosa que vos tengas un poco de background de esa persona, ¿no? Imagínate que vas a entrevistar a un trader que es dueño de una empresa de trading. Entonces, si es dueño de una empresa, debe tener muchos conocidos, debe tener, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues con ese background, tú puedes conseguir más entrevistados, puedes hacerle más preguntas, etcétera, ¿no? O sea, deberías tener un poco de background de él. Y una cosa muy importante, tienes que tener bien claro qué quieres saber de ese cliente. Él dice, escribí en un papel 3 cosas que quieres aprender del cliente, 3 principales cosas. Esas 3 principales cosas no son algo fijo, ¿no? En nuestro plan hemos puesto creo que 4 o 5. Pondremos unas 3 y de esas 3 preguntas, bueno, mejor dicho, tenemos unas tres objetivos de aprendizaje. Pero esas, pues con el tiempo van a ir cambiando, poquito a poquito se van a actualizar, etcétera, ¿no? Siguiente. Revisar. Tu micrófono un poquito. Ahí, cochele. Ahí. Dice, revisar. Revisa tus notas o tu grabación con el equipo. Eso es muy importante. Después de que hagas la entrevista,
¿ya? Pues agarrar la grabación o tus notas de papel, ¿no? Y revisarlo con todos. No lo revises solamente tú y llegues a una conclusión tú y con eso hagan el prototipo. No, jamás hagas eso. Dice que tienes que tener tu grabación o tus notas y eso tienes que revisarlo con todos, por cada entrevistado que hagas. Cosa que no haya ese sesgo de que tú parece que has escuchado algo y realmente no ha ocurrido eso, ¿no? Si tienes una grabación, eso ayuda muchísimo, ¿no? Bien, garantiza que el feedback, una cosa importante, si tú les has mostrado la grabación a tu equipo, pide feedback a tu equipo, ¿no? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué creen que estoy fallando de esta entrevista? ¿Qué me faltó preguntar, ¿no? ¿En qué fallé? ¿Qué hice bien? Etcétera. O sea, que te hagan feedback. Es muy importante después de cada grabación, ¿no? Otra cosa es revisa qué preguntas, durante tus preguntas, cuáles preguntas han funcionado mejor, cuáles han sido que la conversación sea más agradable, ¿no? Entonces, bueno, utiliza esas preguntas en lo posterior, anótalas, ¿no? En tu plan, modifícalo, ajustalo. Esto, o sea, preparas tu plan, pero después de cada entrevista le haces ajustes a tu plan, con el fin de que cada entrevista sea bien útil. O sea, por eso es importante tener cinco entrevistas, pero 5 entrevistas bien hechas, ¿no? No tener 10 entrevistas a más o menos, ¿no? Eso no tiene sentido. Haz unas 5 entrevistas, pero muy bien hechas, ¿no? ¿Y cómo se va a lograr eso? Pues mostrando la grabación a tu equipo y pidiendo un feedback de ellos, ¿no? Sobre qué tienes que preguntar mejor y vos mismo revisando qué preguntas resultan mejores. Bueno, ahora esto es lo que te decía, ¿no? ¿Quién debe asistir? Deberían asistir siempre, dicen, los que toman decisiones importantes en cuanto a la aplicación, ¿no? Por ejemplo, Jesús, yo, tú, etc. Los miembros técnicos alguna vez deberían escuchar para ver de primera mano las reacciones, ¿no? Lo ideal es hacer entrevistas entre dos, lo que te decía. Subcontratar a alguien para que haga entrevistas, eso no es bueno, ¿no? No es bueno. ¿Por qué? Porque pues los que contratas de entrevistadores, ¿no? Podrían decirte ciertas cosas, pero a ellos realmente no les interesa, ¿no? Porque ellos no están haciendo la aplicación. Ellos simplemente podrían escuchar y, bueno, terminar la entrevista porque tienen que hacerlo y punto, ¿no? Entonces no lo escucharían a los entrevistados, no les harían las preguntas a los entrevistados con el mismo interés que lo harías tú que estás construyendo la aplicación. Ahora, tampoco es necesario que tú siempre hagas las entrevistas, o sea, que tú hagas las preguntas, mejor dicho. Podrías subcontratar a alguien que haga las entrevistas y vos estar al ladito de él tomando las notas, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que vos seas tímido, digamos, no te guste mucho ese entrevista, pero vos estás ahí. Entonces, en la primera reunión, pues tú escuchas, pierdes un poco ya el miedo, incluso ya puedes intervenir un poquito, ¿no? En la siguiente ya intervienes un poco más, así. Entonces, por eso es que no siempre tú tienes que hacer las preguntas, sino que puede acompañarte alguien subcontratado, el empezar y después ya vos continuar, ¿no? Dice, esa es la otra opción. Bien, ¿cómo tomar notas? Mira qué interesante. Aquí, en este caso, pues no estás grabando, ¿no? Entonces, como no estás grabando, puedes tomar notas en un papelito, en un cuaderno, es mejor dice en un cuaderno porque es difícil que estés vos en ese rato con tu laptop o con tu celular tomando, escribiendo, podría sentirse medio raro, entonces mejor vas con un papelito y anotas. Y a medida que vas anotando, es importante que uses emoticones, ¿no? Caritas felices, caritas tristes, caritas avergonzadas, yo qué sé, ¿no? Esas cositas. ¿Por qué? Porque es muy importante registrar las emociones del entrevistado. Porque cuando el entrevistado se emociona o reniega o se alegra o no sé, ¿no? Se emociona de alguna forma, eso representa algo muy valioso, ¿no? Pues porque eso ya va directamente a una reacción auténtica del usuario. También puedes usar simbología cuando él habla de ciertas cosas clave, por ejemplo, ¿no? Obstáculo, una solución alternativa, algo que le causa dolor, pues cuando dice un nombre específico, bueno, estos serían simbología, pero también deberías anotar cuando te dice un nombre específico de alguien, ¿no? O dinero en efectivo, cuánto dinero tiene para una determinada solución. O cuando dice una persona específica, un nivel, etcétera. Esas cosas deberías anotar siempre, dice, ¿no? Y por último, o sea, lo más clave es que después de la entrevista
deberías anotar qué compromisos posteriores. Eso es lo que falta en todos nuestros planes. ¿Qué compromisos posteriores el usuario podría asumir, ¿no? Por decir, ¿no? Vos le has hecho todas las entrevistas y al final le dices, ¿no? Miren, estoy desarrollando este proyecto, me gustaría mostrarle el prototipo, ¿no? ¿Cuándo le puedo mostrar, etcétera, ¿no? Ahí ya estás estableciendo compromisos posteriores y eso es bien importante que tú lo anotes. Bien, ¿dónde deberías tomar notas? Pues en un papel. Pero lo importante es que después que anotes el papel no lo dejes ahí, sino que lo pongas en un formato digital, en un Drive, en un Notion, etcétera. Cosa que sea fácilmente compartir, organizar, clasificar, guardar, etcétera. Eso es muy importante, dice, ¿no? Ahora, si grabas, pues algunos pocos se molestan, ¿no? Y pues es informal, a no ser que vos hagas en una entrevista y vos grabes la pantalla sin que el otro se dé cuenta, ¿no? Eso no es tan ético, pero bueno, al final vos no lo vas a compartir con nadie, ¿no? Es solamente para tu aplicación, digamos. Ahora, si es algo imprevisto, digamos yo que sé, ¿no? Estás charlando por la calle y de repente te presentan a alguien y te pones a charlar, entonces es apenas termines la reunión, anotá, ¿no? O mucho mejor, mientras estás conversando, pues mire, la información que me está dando me parece muy útil, por favor voy a anotar. Entonces sacas un papelito y anotas, ¿no? O mucho mejor si lo grabas, ¿no? Eso. Ahora, ¿cómo te das cuenta? A veces hay que analizar si estas entrevistas que están haciendo realmente les sirven a tu aplicación o no. Porque puede ser que no les sirvan, ¿ya? ¿En qué casos no sirven las entrevistas? Pues si no estás tomando nota, es en vano. Si estás haciendo entrevistas y no estás tomando nota, no estás grabando, mejor no hagas eso. Es una pérdida de tiempo, ¿ya? Porque te olvidas, etcétera. No tiene sentido hacer entrevistas si no anotas, ¿no? Es la primera razón, ¿ya? Y la segunda razón, si vos, pues, le haces una entrevista a alguien, pero te dice algo que ya sabes o que no va a afectar a tus decisiones, entonces tampoco tiene sentido que sigas haciendo entrevistas, ¿no? Si te siguen, ya te dan las respuestas que tú sabías, etcétera, ya es momento de pararla, digamos, ¿no? Bien, por último, un resumen del proceso. ¿Cuál sería? Previamente, ¿ya? A la etapa de entrevista tienes que tener siempre un segmento bien definido. Tienes que tener metas, qué cosa vas a aprender del cliente, tienes que tener algo claro, ¿no? ¿Qué cosa quieres aprender? Y posteriormente, esto nuevamente, ¿no? ¿Cuál va a ser el proceso posterior después de la meta? Más o menos cómo lo vas a comprometer al cliente, ¿ya? Durante la entrevista tienes que tener una estructura clara. Nuevamente esto, parecido con esto, ¿no? ¿Qué metas de aprendizaje vas a tener? La charla tiene que ser informal, ¿no? Las preguntas tienen que ser según el MOM test, ¿no? O sea, tienes que evitar los halagos, tienes que ir a hechos específicos, etcétera. Tus notas tienen que estar bien escritas, tienes que anotarlos, o mejor si son grabaciones, y el compromiso, tienes que llevar a cabo al final, sin miedo tienes que pedirle un compromiso, ¿no? Charlaremos después, le mostraré después, tienes que pedirle eso, ¿no? Es importante. Después de la charla, pues, que revisar tus notas con el equipo es muy importante. Agarrar las notas y anotarlas en un grupo, en un área digital, guardarlo biencito, ¿no? Y clasificarlo. Mejorar tus convicciones, bueno, actualizar tus convicciones. Si antes creías que el usuario le gustaba, digamos, trabajar con Bitcoin, pero después de la entrevista te has dado cuenta que no quiere trabajar con criptos, más bien quiere trabajar con Forex. Entonces, bueno, ahí cambiarías, ¿no? Tienes que aprender, ¿no? Si sigues con lo que estabas antes y no has cambiado a pesar de que el cliente te ha dicho, estaría mal, ¿no? Sería en vano. Y por último, tienes que mejorar tus entrevistas, ¿no? Entonces, ese es el resumen del proceso, ¿no? Entonces, esto es, en otras palabras, pues, el resumen de todo cómo deberías hacer las entrevistas, ¿no? Por último, pues el proceso debería ser, todo el proceso de investigación del usuario no debería llevar más de una semana. Si te dedicas meses y meses a hacer entrevistas, eso sería algo insulso, tampoco, ¿no? Debes hablar, otra cosa importante, si en la primera etapa has hablado con esos clientes y pues ha habido algo, estos early evangelists, ¿no? O sea, gente muy interesante en el proyecto, los has encontrado, has lanzado el prototipo, les has vendido a estas personas,
deberías en lo posterior, durante el proyecto, cuando ya esté andando, deberías también seguir hablando. No es que la primera vez nomás tienes que hablar, ¿no? También durante ya la aplicación esté funcionando, tienes que aprender y pues tiene que ser un proceso continuo, ¿no? Por último, ¿no? El aprendizaje del cliente puede ser rápido, ¿no? Entonces, en una entrevista corta de unos 10 minutos, yo qué sé, puedes aprender mucho, si lo haces bien. Si lo haces mal, pues puede ser que estés entrevistando a muchas personas y llegues a conclusiones erróneas, etc. Eso es Chile.